No, mami, no, yo no quiero la doble materialidad. Y los guisantes tampoco. Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, ¿qué tal, Paula? Muy bien, hoy un poco con la voz un poco floja, porque está dando una formación y que habla mucho. ¿Una formación sobre qué? Sobre doble materialidad. Anda, y la casualidad. Y la casualidad hace que hoy, ¿De qué vamos a hablar? quizá de algo relacionado con doble materialidad, Pero quizá. no puede ser, si ya hicimos un episodio de doble materialidad, el 14, allá yo qué sé El por 14, dónde. ya se nos olvidó. Pues mira, yo creo que toca actualizar, porque de hecho han cambiado algunas cositas desde que hicimos aquel episodio. Han salido guías oficiales de cómo hacer la doble materialidad. Entonces, bueno, yo creo que una Muy bien. renovación. Aunque no íbamos muy desencaminados, en aquel episodio de cómo iba a ser. Bueno, el que se lo quiera Atinamos escuchar, bastante. el que se lo quiera escuchar fue el 14, que fue de mayo del 2023, de principio de mayo de 2023. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Eso es. Bueno, pues venga, vamos a meternos de lleno en la doble materialidad. Bueno, a ver, el que quiera el que es y todo eso, que se vaya, o quieres hacer un poco de... ¿El qué? Que se vayan al 14 a ver qué es, el que no tenga ni idea de qué estamos hablando. Bueno, puedo hacer una mini Venga. introducción. Venga, ¿Vale? Y quien quiera profundizar un poco más puede ir al otro. Venga. Básicamente, la doble materialidad es una cosa, una información que nos pide recopilar pues la Directiva de Sostenibilidad, de Información de Sostenibilidad, para decidir qué cosas son o no son importantes a la hora de hablar en la memoria y poder filtrar lo que es grano de lo que es paja. Muy bien. Básicamente. ¿Cuál es el tema? Que se utiliza una palabra horrible, que es materialidad, que es simplemente una traducción de la palabra importancia, pero muy mal hecha. Entonces es doble importancia lo que hay que hacer. Vale. ¿Qué quiere decir esa doble importancia? Pues que tenemos que ver, por un lado, cómo afecta, y es lo que se estaba haciendo hasta ahora, la actividad de la empresa en el entorno, que eso es lo que se ha hecho siempre. Hasta ahora, en todas las empresas que han Eso hecho es. informes de sostenibilidad, es lo que han hecho siempre, ver cómo la empresa impacta en el entorno. Sí. Pero la doble es porque hay que hacer esto de vuelta y hay que ver cómo esas cosas que hacemos en el entorno y esas cosas que hay ahí fuera impactan a la empresa desde una perspectiva financiera. Es decir, cómo, por ejemplo, si nosotros creamos o incrementamos por alguna razón el cambio climático por nuestra actividad, ¿no? O somos ahí Ujú. muy emisores, por ejemplo, Vale. pues también como el propio hecho de que hay ese cambio climático me puede afectar a mí como negocio, a mis resultados y a mis costes y a mis beneficios, ¿no? Entonces va a haber que hacer las dos cosas. Bueno, que me parece bastante obvio en muchos casos, o en otros a lo mejor es más complicado de ver, pero... Sí, en algunos hay ejemplos más difíciles, pero el cambio climático se entiende bastante bien, ¿no? Es fácil que una empresa sea emisora, como por ejemplo una empresa petrolera es una empresa emisora y que afecta negativamente al cambio climático, y además el cambio climático les afecta negativamente porque hay más regulaciones, hay más límites, no van a poder explotar todo lo que estaban haciendo de la misma manera, probablemente tengan tasas aduaneras para la hora de mover esos productos del petróleo de un lado a otro. Bueno, y entonces eso afecta a los números. Muy Eso bien. es claro, ¿no? Entonces, dentro que ahora nos piden esa doble materialidad, pues tenemos una guía de la entidad que se ha encargado de hacer esas normas horribles y espantosas normas de cómo tenemos y qué tenemos que informar sobre sostenibilidad, que es EFRAG. Pues EFRAG ha hecho una guía, un poco, a lo mejor un poco densa, pero guía de cómo se hace esto. Vale. Entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Pues como es bastante largo, te digo que llevo toda la mañana explicando cómo hacer esto, entonces como es bastante largo y para un episodio a lo mejor es un poco densico de más, Vale. mi plan es vamos a ir a trocitos, ¿vale? Entonces,
Nos pide la propia entidad CEFRAG como 3 bloques, ¿no? Como 3 pasos. Uno que es el análisis del contexto. Vale. Otro que es identificar lo que se llaman IROs en la terminología, que no es más que la abreviatura de impactos, riesgos y oportunidades. Cómo nos gustan las siglas, ¿eh? Sí, mogollón. Ahora en sostenibilidad son todos siglas. Y luego tenemos la evaluación de esos impactos, riesgos y oportunidades. Perfecto. Entonces voy a empezar hoy con el análisis de contexto. Vale, ya más adelante nos meteremos con los... Ya más adelante, si vemos que a la gente le interesa que sigamos profundizando, pues hablamos de impactos, riesgos y oportunidades. Hablamos de esa parte. Entonces, un tema que es interesante de esto y una cosa a considerar es que, y esto lo he insistido además muchísimo esta mañana, es que hasta ahora lo que era el análisis de materialidad se hacía en unas pocas semanas o incluso pocos meses en la empresa, porque era una información relativamente fácil de recopilar. Medianamente, depende un poco, pero era bastante ágil. Esto va a cambiar radicalmente. Entendemos que para empresas enormes, en 200.000 filiales en el mundo, bueno, pues ya sería más complicado, pero en una empresa normalita... Normal era una cosa asumible. Vale. O sea, lleva su tiempo, pero era una cosa asumible en plazos. La doble materialidad, como vais a ir entendiendo todo el mundo que nos estéis escuchando ahora, va a llevar mucho más tiempo. Y una de las razones es precisamente por el análisis, lo que llaman el análisis del contexto. ¿Qué es lo que nos piden y qué es lo que nos están diciendo que hagamos con el análisis del contexto? Pues que tengamos una visión general de cómo funciona el negocio, de cuáles son sus relaciones comerciales, con quién interactúa, y de todo el modelo de negocio, pero no solo con el core del negocio, lo que conocemos bien y lo que sabemos de nuestra empresa, no. Nos pide además que hagamos todo ese análisis aguas arriba y aguas abajo de toda la cadena de valor. Ahí está el primer uf. Ahí está. Entonces, como nos piden hacer esto para toda la cadena de valor, es decir, y además para adelante y por detrás, eso implica que vamos a tener que saber todo lo que pasa antes de que lleguen las cosas a nuestras instalaciones y todo lo que pasa después. Con un producto se ve muy bien. Necesitamos saber todas las materias primas, de dónde salen, cómo vienen, todos los proveedores, qué interrelaciones hay entre los proveedores, cómo llega hasta nosotros, lo que hacemos nosotros dentro y luego cuando sale el producto al final, pues qué pasa, qué cadena sigue, porque nuestro producto puede que no lo vendamos nosotros directamente, puede que haya 50 intermediarios. Y qué pasa cuando ya se acaba su fin de vida. Tendríamos que tener todo esto controlado, muy controlado. Eso para empezar. Y identificar. Eso ya me resulta complicado, ¿eh? Es complejo y luego además hay sectores especialmente complejos. Por ejemplo, el sector textil, el sector moda es una barbaridad, porque la cantidad de proveedores que hay que se manejan es, enorme. O como contaba hoy a las alumnas hoy por la mañana, estuve hablando hace relativamente poco con una posible clienta y en su empresa, que solo hacen un producto, pero hacen muchas modalidades de ese mismo producto, se pueden encontrar con que para cada versión tienen 10, 15 proveedores. Es difícil, o sea, es un tema difícil. ¿Qué pasa? Que esto no se queda aquí. Tenemos que identificar qué áreas podrían tener impactos en todo esto, qué áreas podrían tener impactos a nivel de sostenibilidad y responsabilidad social, es decir, qué proyectos hacemos, qué políticas tenemos, qué prácticas habituales tenemos, cómo usamos las tecnologías para ver y reducir los impactos. Esa es una de las cosas que nos piden para entender el contexto. Y si se quedara ahí, bueno, lleva trabajo. Pero otra cosa que también se nos está pidiendo es que tenemos que hacer un mapeo detallado, además detallado, que es lo que me encanta a mí, de todas las relaciones comerciales con proveedores, contratistas, socios, y analizar estas relaciones. No vale solo con hacer la lista de esta es mi cadena, sino que tengo que analizar qué tipo de relaciones hay, cómo son, si influyen en sostenibilidad o no influyen en sostenibilidad y si hay oportunidades o riesgos, posibilidades de mejorar lo que estamos haciendo, si no, y demás. Yo esto lo veo un curro bastante largo, ¿eh? Pues aún hay más. Todavía nos piden otra cosa. Nos piden además añadir otra información contextual y aquí agárrate porque aquí cuanto más grande sea la empresa a nivel de distribución y espacial, cuanto más países ocupe y localidades, más lío tenemos
Porque una cosa que nos pide analizar es la regulación y la normativa y la legislación a nivel de sostenibilidad y de operatividad normal de la empresa en cada lugar donde opera. A nivel nacional, a nivel local, a nivel regional si lo hay. Todo. Tenemos que saber toda la legislación relacionada con el negocio en todos los sitios en los que está operativo. Y además la de sostenibilidad, no solo la de la propia operativa. Con la idea de un poco de adelantarse a posibles cosas, ¿no? Porque además, otro de los grandes cambios de todo este tema de la doble materialidad es que nos piden tener el análisis teniendo en cuenta corto, medio y largo plazo. No nos vale con decir cómo estamos ahora. Yeah. Que era lo que se estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Es un poco antes la materialidad lo que analizaba es cómo estamos ahora. A lo mejor se añadía algún posible, pues es que tenemos previsión de, yo qué sé, expandirnos al país vecino, ¿no? Estamos en España y queremos expandirnos a Portugal, pues se puede meter, a lo mejor se metía algo, ¿no? De esa previsión. Pero ahora ya es corto, medio y largo. En el concepto amplio de corto, medio y largo. Porque además otra de las cosas que insisten mucho es que los impactos en sostenibilidad, el concepto de corto, medio y largo es muy distinto a los impactos financieros. Normalmente el largo plazo en sostenibilidad es mucho más largo que el financiero. Entonces, bueno, hay que investigar muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo lo ves hasta ahí? Vamos a ver, yo me pongo dentro de 10 años, cuando la mayoría de las empresas ya tengan este trabajo hecho, Sí. y me parece algo brutal, porque podrás pedirle a tus proveedores o podrás pedirle que, digamos, que te dé una información que te va a resultar valiosísima para tener en cuenta esto. Pero claro, llegar hasta dentro de 10 años en el que todos tengamos esa información disponible es muy complicado. O sea, yo he tenido... Lo peor de todo es que tiene que ser para el año que viene. Bueno, a ver, no hace falta hacer las cosas... No todas las empresas. Eso es, y no hace falta hacer las cosas perfectas. Las grandes, hombre. bien, vamos a empezar por las empresas grandes lo tienen que tener para el año que viene. O sea, tienen que empezar... Bueno, de hecho algunas ya están reportando. Pero las grandes van a tener que empezar en 2026 con datos de 2025. Entonces, para poder decidir qué tienen que reportar, tienen que hacer antes la doble materialidad. Ya. Entonces es necesario que esto nos empezamos a dar vidilla ya. Y si no eres de las grandes, lo siento, es que eres de esas que a la grande le va a venir a preguntar. Eso es lo que te iba a decir, es que todos los proveedores de las grandes van a tener que pasar por el aro de dar información. A lo mejor no tienen que hacer el análisis de doble materialidad, pero van a tener que dar mucha información. Entonces, hagamos una idea que lo estábamos hablando el otro día en LinkedIn, había una encuesta por ahí, que cuánto tiempo se creía que se hacía falta. La pregunta era algo así como, ¿cuánto tiempo creías que se necesitaba para hacer una doble materialidad, teniendo en cuenta que había una total colaboración por parte de la empresa y el trabajo lo hacían 2 consultores senior expertos? Pues claro, estamos hablando de proyectos de 6 meses mínimo. Y yo estaba pensando que, claro, tú has dicho algo muy, muy clave, 2 personas de la empresa, expertos, que están trabajando, pero eso, quiero decir, ellos no tienen toda la información disponible. No. Tienen que hablar con otros departamentos que tienen su trabajo normal del día a día. Del día a día, es que exacto. yo estaba trabajando, yo cuando tuve la empresa mía, que yo estaba en la parte de compras, yo tenía mi trabajo de compras. Tú imagínate, me viene alguien a preguntarme por los proveedores y te digo, espera un momentito, siéntate y vete tomando notas, ¿sabes? Porque efectivamente yo tengo mi trabajo y tengo 200.000 proveedores. Exacto. Que habrá empresas que tengan pocos, habrá empresas que tengan muchos, habrá empresas de todo Yo, por tipología. ejemplo, tengo pocos. Claro. Yo, en mi caso, yo tengo muy poquitos. Pero yo tenía una empresa de servicios que teníamos montones de proveedores. Pero, o sea, te estoy hablando de cientos. Cientos, seguro. Que sí, que a lo mejor 10 o 15 son los que más utilizas, pero ¿y el resto? Pues sí, hay que... Y claro, eso lleva tiempo. De hecho, mira, en relación con eso, una chica de esta mañana, de las alumnas, me preguntaba, claro, pero es que para saber todo esto tienes que hablar, claro, tú normalmente tienes como consultora, me decía ella, tú como consultora normalmente con quien te relacionas o con quien tienes el diálogo, la conversación,
es con la responsable de sostenibilidad o con la de medio ambiente o tal. Pero claro, hay muchas cosas que esa persona no sabrá y tendrá que preguntar a otras personas que tardarán en responder lo que tarden en responder. Y yo, exacto. Claro, porque esas Exacto, personas... y eso es algo que hay que valorar también a la hora de... Es que tú estás hablando de esos 6 meses de esas 2 personas, pero tienes que contar con el trabajo del resto de personas que ellos van a necesitar, que no es tan solo para ellos. Exacto, es tiempo. Y es que además, para encima, todavía me falta una cosa más que hay que añadir en el análisis de contexto. Todavía. Que es la parte de la comprensión de las partes interesadas. Esto ya lo tenemos un poquito más conocido y más, que nos suena un poco más, ¿no? Saber quiénes son nuestros grupos de interés y qué quieren. El tema es que aquí nos insiste mucho, y yo creo que tú y yo lo hemos hablado también con las otras directivas, la de diligencia de vida y todo esto, que insisten mucho en que hay que hablar con los grupos de interés. Grupos de interés, pues sí. Aquí también tenemos que saberlo y tenemos que hacerles partícipes del proceso de la doble materialidad. Entonces vamos a tener que ver, conocer, saber quiénes son, qué quieren y hablar, de verdad hablar. No una encuesta de esas de satisfacción y puntuame qué te ha parecido mi servicio este año. Esto a lo mejor para el 2026 me cuesta un poco creerlo, pero bueno, para más adelante tampoco. Pero bueno, es algo que insiste mucho en que EFRAG insiste mucho en que hay que hacer partícipes a los grupos de interés de todo el proceso de doble materialidad. Entonces, hay que ver cómo los involucramos y de qué maneras. De hecho, ahí estuvimos también hoy buscando maneras e ideando formas, a ver. El tema de los grupos de interés ya lo tratamos hace menos tiempo en el programa 55. O sea que eso hace menos tiempo que estuvimos hablando. Además de que lo hemos hablado en muchos programas diferentes que hemos ido haciendo, que lo hemos tocado porque es un tema recurrente e importante. A mí es uno que me gusta mucho a nivel de trabajar. Es una parte del trabajo que a mí me gusta un montón cuando te dejan, ¿no? Trabajar y de verdad hablar con los grupos de interés. Pero es un trabajazo. Entonces, esto es un poco también para que la gente se vaya haciendo una idea de que esto está cambiando. O sea, que ahora mismo cuando empecemos a trabajar reporting de sostenibilidad, lo que antes se hacía en 2 o 3 meses ya no es posible. Ya no es posible. Por lo menos es la primera vez que lo hagamos. Luego se irán reduciendo plazos porque ya hay información y... Es lo que te iba a decir, sí, que el punto importante es la primera vez. Que tienes que levantar ese contexto, ese red de inputs y outputs que no tienes o que tienes por separado, desperdigados. Seguramente en muchos casos lo que se tenga es eso, que estará desperdigado. Esa información, sobre todo a ver si es una empresa grande que se supone que tiene un modelo de negocio muy desarrollado, que tiene todas esas figuras de CEO, CTO, todas las Cs, todo eso, se supone que esas Cs deberían poderte dar respuesta a las preguntas que tienes ya, cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y que con la información de todo seas capaz de crear, ¿no? Ese mapa detallado de cómo funciona todo. Pero claro, esos son Cs con agenda y tiempo libre para ti de C, ¿vale? Claro. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que valorarlo, sí. Y luego la parte de legislación. O sea, tienes que manejarte, si la empresa solo está en España, olé. Fantástico, estupendo y maravilloso. Si solo trabaja en España, solo, con muchas comillas, porque bueno, que aquí también tenemos legislación de la comunidad autónoma y también de la local y todas esas cosas, pero bueno, además es en tu idioma. Entonces, bueno, ventajas tienes. Sí. Pero yo que tengo experiencias en tener que estudiarme y analizarme legislaciones rumanas, alemanas, brasileñas, que no te las traducen, y lo que traduce el traductor automático de Google, pues claro, nos las vemos y nos las deseamos a veces, pero hay que analizarlas. Bueno, yo no quiero desanimar a nadie, pero esta es la primera parte de 3. La primera de 3. Que ya lo hemos dicho, que el análisis de contexto era la primera parte y luego venía la parte de los hilos. Exacto. Y la identificación y la evaluación. Así que yo creo que el tema de doble materialidad igual hay que tomárselo un poquito en serio. Un poco en serio menos, y ir empezando. Hoy la conclusión, de hecho, de la clase, una de ellas fue esa. Es en plan de, es que hay que ponerse ya, aunque no me toque reportar ya. O sea, aunque me toque dentro de 3 años. Voy a ir haciéndolo ya, ir avanzando, estudiando la información. Aunque claro, las empresas cambian, ¿no? En 2 o 3 años, pero por lo menos lo gordo, lo que sabemos que va a estar fijo, vamos a tenerlo ya localizado. Bueno, pues oye, me parece muy buen consejo, viendo lo que se avecina.
Muy bien. ¿Algo más? Yo creo que hoy ya hemos asustado bastante, ¿no? Muy bien. Esto así para un lunes está genial. Sí, así de chute de a las... Que además tenemos un montón de gente que madruga con nosotros por la mañana, los Sí, lunes. lo suelen escuchar los lunes a primera hora, sí. Pues nada, nos vamos. Nos vamos, sí. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y lo sentimos mucho. Pero puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidad.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. ¡Nos escuchamos! Pobrecicos. Pobrines, pobrines.